bajarlas a la 2. Generales de los hongos. Y ahora vamos a realizar algunas cosas. En vista de lo que hemos conversado, los hongos han utilizado muchísimo en la historia. ¿Para qué? Primero que nada, para entender mecanismos celulares. Número 2, para entender mecanismos reproductivos. Número 3, en algunos casos hemos visto que eso puede ser beneficioso para nosotros. El hongo es fácil de cultivar, se encuentra en varias zonas, entonces de alguna manera lo podemos manejar. Pero lamentablemente también tiene cosas en contra de nosotros. Libera toxinas, es patógeno, parasita. Entonces, básicamente lo que vamos a ver en la unidad 2 ahora es la utilidad de los hongos a nivel humano, la famosa biotecnología que va a estar mucho de moda. Pasaremos ya un poco más a detalle acerca de la nutrición y el metabolismo, y acá espero que todos respondan las preguntas de bioquímica, porque esta es bioquímica, aplicado en hongos obviamente, y terminaremos hablando algo de condiciones ambientales. Bueno, destinación, disposición de ya lo hicimos, ¿ya? Crecimiento de hongos en diferentes ambientes. Bueno, entonces comenzamos con la pregunta. ¿Cómo podemos considerar los hongos? ¿Son totalmente enemigos de la humanidad? No. ¿De alguna manera son enemigos? ¿O qué? ¿Cómo podemos ver a los hongos? En realidad los hongos los vemos como un poco de ambos, ¿sí o no? Hay cosas buenas y hay cosas negativas. Uno de los mejores resúmenes que he encontrado ha sido este gráfico, que me parece bastante... En la parte superior tenemos la parte que el hombre aprovecha de los hongos y la parte superior es todo. ¿Ya? Entonces ahí más o menos, si uno lo ve así, como dicen al primer ojo, diría yo veo más bueno que malo. Pero eso es negativo, pues, porque lo malo que ustedes están viendo son cosas bastante de impacto en la salud, sobre todo, ¿ya? Inclusive en la agricultura y otras áreas que son muy importantes para la economía, ¿ya? Vamos a mencionar algunas de estas en el transcurso de la clase, algunos no tanto porque se alejan mucho de clínica, pero por ahí, si alguno tiene interés, de hecho podemos conversarlo brevemente. Y la parte final, obviamente, donde más nos interesan, es obviamente esta parte de acá. ¿Ya? Aunque la parte de reacciones alérgicas lo veremos más que nada en inmunología, ¿ya? Pero vamos a ir adelantando algunas cosas. Biotecnología de los hongos. Desde ya hace por lo menos 50-60 años, la humanidad trata de manejar todos los organismos que conoce para un beneficio. ¿Ya? Seas planta, seas animal, seas inclusive ahora un hongo o una bacteria, yo voy a utilizar de alguna manera eso a mi favor. Y la biotecnología es la ciencia que engloba cualquier tipo, sea organismo biológico o parte de organismo biológico, para un fin comercial, productivo o, en algunos casos, un bien común. Porque en realidad las investigaciones de biotecnología se basan en que van a hacer algo bueno siempre. Pero al final sabemos que eso se va por un tema comercial y de productos. Ahora, ¿por qué biotecnología? A veces lo confunden mucho con ingeniería genética, y por eso quise ponerlo acá antes de hablar del tema. Ingeniería genética es una forma de biotecnología en realidad, ¿ya? Ingeniería genética, y creo que algo lo mencioné en bioquímica alguna vez, por ejemplo, está la clonación, está el hecho de producir proteínas recombinantes, está el tema de ser transgénicos, por ahí creo que también lo conversamos algún día. Entonces, básicamente tiene que ver con los genes. Pero mencionaremos que los hongos también se utilizan ahora manejando los genes de los hongos. O sea, la humanidad llega al punto de, en realidad, trastocar toda la genética de todos los organismos que pueda. Por eso está de moda bastante este tema de transgénicos. Si se acuerdan los chicos de bioquímica, yo les decía, yo quiero mi conejo que florezca. $30.000 bien pagados, pagas la luz y tu conejito va a brillar en la noche. Ya no te va a dar miedo jamás. ¿Ya? Nada más. Quiero clonar a mi Firulais porque se va a morir, pues está viejito. ¿Son cuánto está? Ese está más caro, creo que está $40 o $50.000. Bien pagados, te lo clonan. ¿Ya? En Perú no, en Perú está prohibido eso todavía. En un momento ya podremos clonar. Imagínense, pues 2 villarazos, castañeras, 2 cornejos, así ganábamos, 20%. Bueno, eso de acá son aplicaciones que ustedes conocen. Sobre todo los caballeros saben la fermentación. Eso sí no van a saber. Lo que sea fermentan. Fermentan maíz, fermentan papa, fermentan plátano, fermentan manzana, fermentan todo lo que fuera. Fermentación. Pues también se fermenta el pan, ¿sí o no? Exacto, también. O sea, todo eso lo hacen las levaduras. Y las levaduras es un tipo de hongo. Okay,
Bebidas alcohólicas, ni qué decirlo. Ya ustedes han probado de todo seguro. Y eso básicamente se debe a la fermentación anaerobia, que veremos más adelante. ¿Ya? Cultivos. Ahí viene un poco la parte justamente alimenticia. Se cultivan los hongos, se mejoran los hongos. Y está relacionada justamente con selección y mejoramiento. Porque de esa manera mi hongo ya no sale más blanquito, ahora puede salir más nutritivo. ¿Ya? También mencionaremos por qué. Y bueno, la silvicultura, que se aleja un poco de nosotros, pero los hongos son muy importantes para la agricultura en el tema de la fijación del nitrógeno. La planta no lo puede hacer. Entonces necesita de una alianza. Y eso se llama simbiosis. Cuando ambos hacen un trabajo común para un bien común. La bacteria le va a dar, perdón, el hongo le va a dar en este caso nitrógeno y la planta le puede dar en este caso alimento orgánico, como aminoácidos, carbohidratos, es un intercambio. Tú me das y yo te doy. La relación casi perfecta. Aplicaciones en la salud. Esta parte sí nos va a interesar. ¿Por qué subrayo biotransformaciones? Cuando uno habla de transformaciones, básicamente está hablando de metabolismo, bioquímico, prácticamente. En ese caso estamos viendo el ergosterol. Y el ergosterol, mencionamos temprano que era... Claro, es un análogo al colesterol, que tiene como función, básicamente... Vamos chicos, no hace ni menos de 2 horas creo que lo dije. Ya. Todos saben que es análogo al colesterol, pero ¿qué hace el ergosterol? Fluidez a la membrana, ayuda a la permeabilidad, obviamente es parte estructural. ¿Ya? Porque en el examen no me van a poner que es igual que colesterol, porque tienen que poner cuál es su función. Muy bien, el ergosterol a su vez es un componente lipídico, como ya hemos mencionado, que ayuda bastante a la pared también celular de, en este caso, el ojo. Además, va a servir una vez introducido en nosotros como un precursor de la vitamina D2. Y, no sé, vitamina D2. ¿Quién se acuerda de la vitamina D? ¿Para qué significa la vitamina D? Es de la gripe, los pulmones. D2. ¿Para qué es la vitamina D? Hay chicos de bioquímica, no me acuerdo si lo hicimos, creo que sí puse algo de vitaminas. No, sí, no, no pusieron vitaminas. Ya bueno, solo por eso de vitamina D, básicamente es la vitamina que se utiliza para la ayuda en la absorción de lo que es calcio en los huesos. Ya, por si acaso. Es un precursor de unas moléculas que se le está considerando antitumoral. Y antitumoral ustedes saben que evitaría obviamente que tenga la persona malformaciones en los tumores en cualquier parte del cuerpo en realidad. Es muy genérico en realidad. Y la cortisona, que sí debo asumir que saben que es cortisona. Ya, claro, desde el punto de vista del medicamento es un desinflamante. Pero ¿qué es la cortisona en sí? Es un corticoide, un corticosteroide en realidad. ¿Ya? Perfecto. Bueno, lo que dijo el ex delegado, que no hay todavía elecciones, es básicamente sí como un antiinflamatorio. El cortisol es igual que la prednisona, dexametasona y todo ese grupo. ¿Ya? Pues también es un precursor, ayuda bastante para, en este caso, poder tener eso. Muy bien. Metabolitos útiles. Un metabolito, en primer lugar, es alguna molécula que se produce en cualquier parte de una vía metabólica, sea cual sea. Por ejemplo, cuando ustedes en bioquímica vieron glucólisis, ¿se acuerdan? Glucosa y se transformaba en ácido pirúvico, o piruvato. Pero en el proceso habían varias moléculas intermedias, ¿sí o no? Ese grupo de moléculas intermedias, en algún momento dado, son metabolitos. ¿Ya? Perfecto. Salud. Ya, entonces, uno de los metabolitos más conocidos justamente es, o son los antibióticos. Y ustedes saben la historia, y lo vamos a mencionar para los que no saben, la historia de la penicilina, muy contra media conocida. Sin embargo, tenemos otras dos, como la sulfanosporina y la ciclosporina, ¿ya? Que también vienen, obviamente, de hongos. ¿Ya? No son creados, bueno, no fueron sintetizados en su momento por el hombre, ahora ya son sintetizados. Otros son los famosos productos para quimioterapia. Ustedes saben muy bien que la quimioterapia sirve para personas con cáncer, ¿ya? Pero ¿para qué sirve? Para mantener, no.
Para eliminar. La idea claro, es poder destruir o eliminar células que están, obviamente, bueno, células de cáncer en general, para no marearnos mucho. Cancerígenas, pero ustedes saben que en realidad no es tan específico. Mata en realidad casi todo lo que puede matar. Bueno, para la migraña inclusive hay un componente propio del hongo que se está utilizando, el ergot, ya purificado, empaquetado y vendido para que la persona pueda tomarlo y disminuya los dolores. En la vitamina B12, ¿para qué era la vitamina B12? O la B, por lo menos, con famoso complejo B. La vitamina D, bueno, el complejo de la vitamina B en realidad tiene varias funciones. Una de ellas es cuerpo. Energía, ya. Sí, se puede decir. El complejo de vitamina B en general tiene antioxidantes, tiene obviamente para el sistema inmunológico, para el desarrollo y crecimiento, por eso cuando la tiene también se le da, supuestamente va a ayudar un poco eso. En realidad tiene bastantes funciones. ¿Ya? Bueno, y uno que me pareció interesante que justamente leía cuando hacía las diapositivas era la taumatina, que para mí en su momento, cuando lo leí me pareció extraño porque nunca había escuchado, y dicen que es un componente que es muy dulce, más dulce que la glucosa y mucho más dulce que el aspartame, que es el edulcorante típico. ¿Ya? Y dicen que es 3000 veces más dulce que una fruta normal, lo cual me parece bastante. Yo no sabía que lo podían sintetizar los hongos en realidad, ¿ya? Pero parece que todavía no es muy usado, pero sí, es que existe. Y la historia de la penicilina, recontra mega conocida. Todos saben que es una historia entre el azar, la suerte y la desdicha. Porque ustedes saben la historia, Fleming, que es el investigador que estaba tratando de combatir a las bacterias, no encontraba nada que pudiera matar bacterias que a la vez no te matara a ti. Porque si usaba alcohol, no podías tomar alcohol. Estamos hablando de alcoholes puros, obviamente, no de alcoholes para beber. Entonces un día la historia dice que fue un fin de semana, un viernes, cansado, molesto, porque nada le salía, dejó todo sucio y se fue. Estaba cansado de eso. Las bacterias crecieron, dejó todo así desordenado. Y llega el lunes, y yo sorpresa, llega el lunes y encuentra que había halos donde no había bacterias, y en el centro, ¿qué cosa había? El hongo. ¿Y qué hongo era? Penicilina. Entonces se da cuenta que este hongo de alguna manera liberaba algo que había matado a las bacterias que estaban a su alrededor. Y cuando analiza con los químicos se da cuenta que es un componente bautizado obviamente como penicilina en honor al grupo de hongos que encontró en ese momento. Y a partir de ahí pues la penicilina sale como salvadora, porque hasta entonces, aunque no crean, porque ahora es tan simple ir a comprarse un antibiótico, para ellos no había forma de poder tratar. Una infección bacteriana era mortal allá. Eso era así. Ahora, no. Ahora va, se compra. Bueno, en realidad no deben ir, obviamente, tienen que ir con prescripción médica, pero bueno, ahí está. Y a partir de ahí se hizo los estudios y todo eso. Inclusive, bueno, ahí hay algunas imágenes de ese entonces. ¿Ya? Okay. En investigación médica, posiblemente ustedes también, algunos de los nombres de ahí los recordarán porque lo habrán visto en química, posiblemente, o también alguna lectura que se hayan dejado. Las famosas enzimas. Las enzimas, dijimos temprano, que se encargaban del metabolismo y hacían básicamente que las reacciones se aceleren. Si no, son biocatalizadores. Perfecto. Y acá tenemos algunas enzimas, algunas conocidas, como por ejemplo la alfa-amilasa. ¿Se acuerdan la amilasa, chicos, de bioquímica en la boca? ¿Para qué servía? ¿Para ahí? Para el almidón. ¿Qué hacía con el almidón? Degradaba el almidón. La amilasa degrada el almidón. Muy bien. Los hongos, que no tienen boca, también tienen su propia enzima que hace lo mismo. Celulasa, ¿qué creen que haga? Va a las redundancias. Degradará, obviamente, la celulosa. ¿Ya? La catalasa, que sí creo que la hicimos en laboratorio con el hígado y lo explicamos, que una de las funciones era transformar el peróxido de hidrógeno, el H2O2, en agua y oxígeno. Y el oxígeno es lo que ustedes veían como bonito los chicos de biología.
Bueno, todos han obvio que sí. Lactasa, obviamente, indica que este hongo puede, ¿qué cosa? Degradar y consumir la lactosa. Muy parecido al que hacen algunas bacterias, ¿se acuerdan? Lactosa positiva, seguro salía. Porque podría, obviamente, metabolizar este disacárido. ¿Ya? Y la lipasa, que es algo que también vimos ¿dónde? En lípidos, en digestión de absorción. Bueno, mucho. Para el otro lado, ácidos. Todos esos ácidos de alguna manera me van a indicar el metabolismo que tiene la bacteria. Algunos de esos indicarán respiración anaerobia, otros que se van básicamente al ciclo de Krebs o a la beta-oxidación o a otro metabolismo que tenga que ver con esos ácidos. ¿Ya? Entonces eso de alguna manera, si yo lo hago en cultivo, puedo hacer un análisis de lo que produce, qué tipo de ácido, y de alguna manera yo puedo saber obviamente qué tipo de especie es o por lo menos qué tipo de género es. Y lo que le interesa a ustedes. Ustedes en clínica lo que tienen que hallar son básicamente patógenos. Básicamente las muestras que van a llegar y ustedes van a tener que descartar en sí cuál de estos como ejemplos hay. Y para eso nos hemos repartido por eso las funciones, ¿ya? Para tratar de englobar un poco más los temas. Obviamente esto depende mucho de la, digamos, susceptibilidad que tenga la persona. Normalmente en las personas inmunosuprimidas, ¿ya? Básicamente. Inclusive el criptococo, por ejemplo, y los que les toque criptococo, que le ha tocado, es muy usual encontrarlo en personas básicamente con VIH. Sí, inclusive es tan problemático que se puede meter a la médula todavía. Y de ahí ya no sale. Ya no sale. La persona de tratamiento va a tener una cierta mejoría, pero frito pescadito porque que un medicamento llegue a la médula está bien. Yo tengo un amigo con eso. Es bien complicado. Ok. También obviamente en cáncer, personas que están yendo con quimioterapia, lamentablemente te baja las defensas igual, horriblemente. Y todo lo que puede hacer en trasplantados y en quemados. ¿Quemados por qué? Porque un quemado normalmente se le ponen injertos, ¿sí o no? Para poder regenerar la piel lentamente, o le ponen de cerdo inclusive ahora. Pero tú tienes que bajarle la defensa al quemado. Exacto, porque si no, lo rechaza y lo mismo que nada. Y entonces hay un problema bien grande y por ejemplo ahí se puede analizar y lo vemos en virología. Las personas tienen pseudomonas también, un problema grande en quemados. Bueno, y ahí todo eso ya lo vamos a ir viendo en el transcurso de la parte de micología, por lo menos. Antes de pasar a la nutrición, voy a mencionarles más o menos como un ejemplo de lo que se hace en ingeniería genética con los hongos. ¿Ya? Porque hay varios, pero vamos a mencionar este que es bien conocido. Una persona que tiene diabetes, ¿qué problema tiene? La glucosa. La glucosa. Y la glucosa es el problema en sí. Ya, pero ¿qué exactamente? Ya, yo tengo diabetes. Entonces, ¿qué funciona mal en mí? La insulina. Perfecto. Ahora, hay dos tipos de diabetes. La tipo 1, ¿depende o no de insulina? Sí. Y la 2, no depende de insulina. Más o menos para hacerlo ya. ¿Qué pasa en la década de 80, 70, cuando una persona tenía diabetes? Esa persona tenía que de alguna manera utilizar insulina. No puede producirla, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hacían? Le aplicaban, ¿sí o no? ¿Y de dónde venía esa insulina? Venían de realidad de otras personas. Es como, por ejemplo, ustedes, el día de mañana su compañero ex delegado está caminando por la calle, se distrae por ver algo y atropellado así, una cuadra entera arrastrado, sangre por doquier. Sus compañeros van al auxilio y le van a donar sangre, ¿sí o no? ¿Por qué le donamos sangre? Porque obviamente él ha perdido mucho. ¿Ya? Si yo no tengo insulina, alguien me tiene que dar esa insulina. Y esa insulina de realidad se basa básicamente, o se basaba en su momento en grandes cantidades de sangre de personas. Por ejemplo, teníamos acá un lote de sangre, de donadores obviamente, y acá tengo insulina. Entonces lo único que yo tengo que hacer es purificarla y ya tengo mi botellita con insulina. Se lo doy al paciente contento y feliz se lo va a inyectar. Se acabó. Nada más. ¿Ya? Hombres, mujeres indistintas. ¿Ya? ¿Quién pone espaldita? Eso ya depende. ¿Ya?
Entonces, ¿qué pasa ahora? El problema, y ustedes saben que cuando alguien trabaja con sangre, sobre todo los que van a estar en hemoterapia y todo eso, hematología, banco de sangre y todo eso, ¿es el problema de qué? Infecciones, riesgos, contagio. Ustedes saben que hay desde virus, pasando por bacterias, pasando por protozoarios y hasta parásitos. Tanto que puede haber acá, que era un riesgo darle a una persona esto, pero no había otra opción. Estaba en los 70, 80, inicio de los 90. ¿Qué se hace ahora, o qué se hizo en un tiempo? Porque ahora hay técnicas inclusive más modernas. Fácil. Dijimos, hay que ver la forma de conseguir insulina, pero que no venga de la sangre. Porque también dependía de que haya donantes. Si no había donantes, te pegabas. Entonces para esto ya se venía haciendo términos de manejo de células, cultivo celular, y sobre todo el tema de manejo de genes. ¿Qué se hizo? Se consiguió el gen de la insulina del humano, obviamente, y se le insertó a un hongo. Al inicio fue un hongo, ahora hay otro grupo de células. Y el hongo tenía su ADN normal y adentro tenía ahora el gen de la insulina humana. Entonces, ¿qué hacía esto? En su vida diaria va creciendo, se va alimentando, se va duplicando. Esto lo duplica a otra célula, a otra célula, a otra célula, a otra célula, y ya tenías miles de células con el gen de la insulina. Y cada uno de ellos produce insulina. Ya no tienes de origen de sangre, es de origen básicamente en cultivos celulares. Y esta insulina después se purificaba, muy parecido a esto, y se lo daban al paciente. Insulina libre de hemoderivados. Es lo que ustedes conocen como insulina, lo que lo mencioné temprano, recombinante. ¿Ya? Cada vez que ustedes vean la palabra recombinante en algún medicamento, quiere decir que está hecho libre de cualquier molécula de sangre y está hecho en cultivos celulares. Esto es biotecnología, ingeniería genética, específicamente. ¿Ya? Y esto se hace ahora con muchas otras cosas también, ¿ya? No solamente ya con insulina. Claro que con el tiempo dijeron, pucha, pero si es un hongo, yo soy un humano, ¿no va a pasar algo? Porque obviamente somos especies muy distantes. Ya para eso ahora ya no se utiliza eso y hay otros grupos, como por ejemplo, entre los que recuerdo ahorita, está el famoso CHO, te voy a explicar qué es un CHO, y el otro es el VHK, por si quieren saber. ¿Ya? Estas, en realidad, ya son células de mamíferos. ¿Qué significa CHO? En inglés es más o menos, es Chinese Hamster's Ovary, ovario de hámster chino. Y eso sería Baby Hamster Kidney, que es riñón de hámster bebé. Ahora se hacen cultivos celulares de eso. Y como son mamíferos cercanos a nosotros, las proteínas que se crean ahí salen mucho más parecidas a las naturales. Porque esto es un hongo, obviamente. Va a haber un cambio siempre, una pequeña diferencia evolutiva, y eso obviamente la gente tenía miedo. ¿Ya? Ahora se hace con esto y hay un montón de proteínas recombinantes que cuando hablamos de inmunología, por ejemplo, ahí voy a hablar de algunos de ellos, ¿ya? Porque algunos se utilizan también para diagnósticos. Ustedes pueden crear proteínas recombinantes para diagnósticos y antígenos recombinantes también. Por ejemplo, yo puedo tener un conejito, le pongo una bacteria para que el conejo haga anticuerpos, ¿sí o no? Ya, perfecto. Ahora, ese anticuerpo, ese gen del anticuerpo del conejo lo puedo poner en otro organismo y produzco anticuerpos en más cantidad que el conejo todavía. Son tecnologías más avanzadas que lo vamos a ir viendo posiblemente en un mundo, ¿ya? Esta parte es muy, muy interesante. Ok, entonces hasta ahí terminamos cómo es que el hombre de alguna manera ha utilizado los hongos. Mal o bien, pero las ha utilizado. Obviamente ya no he mencionado la agricultura porque ya nos escapa nuestro tema. No he mencionado mucho el tema de las toxinas porque lo veremos en inmunología ya más en detalle. ¿Ya? Pero ahí, el cuadro inicial resume todo. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver nutrición. Nutrición es básicamente cómo vamos a ver que estos animalitos, estos honguitos se alimentan. Y creo que ya lo mencioné temprano, mal no recuerdo. Nutrición. Saprófitos, temprano en la tarde comenzamos a hablar de eso y dijimos que eran los organismos que se alimentan de materia de descomposición. Esto ya está, esto ya está definido. Segundo, los de parásitos, que también ya mencionamos, que básicamente en este caso son los que nos interesan más a nosotros, ¿ya? Porque es lo que ustedes más van a estudiar. Los últimos, los simbiontes o mutualistas, en realidad ya se alejan un poco de
área de interés, porque no son clínicos, es más que nada ambiental, agricultura, vamos a decirle hasta cierto punto ecosistemas, todo eso. Ya no es mucho de interés, pero existen hongos que también realizan mutualismo. ¿Qué necesito yo para que estos hongos crezcan en el laboratorio? ¿O qué necesito yo, o qué necesita en todo caso el hongo para que pueda crecer y desarrollarse? Eso vamos a analizarlo en esta diapositiva. Ustedes saben muy bien que cuando uno habla de in vitro, está hablando de laboratorio, ¿no? Entonces, en este caso, uno de los tipos de agares que pueden ustedes utilizar lo vemos en la parte inferior izquierda. Papa destroza, extracto de malta, harina de maíz. Y son inclusive, ustedes van a buscar en internet ahora cuando tengan su tiempo, van a ver que la receta es tan simple que se parece mucho a lo que ustedes hacían en bacterio. Con los agares, ¿no? Maconqui, ¿qué más hay? Saurón, manitol. ¿Ya? Entonces, básicamente, esas son recetas de cocina. Tanto del otro, mezclo, caliento, salió el agar. Punto. No hay mucha ciencia en esto. E inclusive hay laboratorios que hacen esto con sus mismos aditamentos. Es decir, compran la papa, sacan un poco de almidón, compran la parte del azúcar, lo preparan. No es muy complicado en realidad de hacer. Por el otro lado, tenemos que ver que haya siempre una fuente de alimento. En este caso, básicamente, todos se deben en carbohidratos. ¿Ya? Es la fuente de energía por excelencia de los hongos, sea cual sea esto. Otras fuentes, un poco más bajas, pero en el nitrógeno, están ahí. NH4. ¿Qué era el NH4, chicos? De bioquímica y química. NH4, ¿qué son? NH4. ¿Es amonio o amoníaco? Amonio. Amonio. Es amonio. Cuando ven el más positivo es amonio. El NO3 es el grupo de los nitratos. ¿Ya? Y AA son aminoácidos. ¿Ya? Ahora, estos bandidos les gusta más o menos, porque después vamos a ver más adelante que hay una gama más amplia en realidad, pHs ligeramente ácidos, entre 5 y 6. ¿Ya? Sin embargo, vamos a ver más adelante que no, hay un rango más grande, pero que escapan un poco ya del tema clínico. Los clínicos, o sea, los hongos patógenos varían básicamente entre 5 y 6. Estos acá, y creo que ya lo habíamos mencionado, son básicamente las fuentes de alimento. Cualquier componente orgánico, y por ende contiene buenas cantidades de carbono, por fácil asimilación de carbono, son básicamente utilizados por los hongos. ¿Ya? En la punta, en la parte más alta, en la ápice de nuestra pequeña montaña, tenemos a los famosos monosacáridos. De hecho, si recordamos un poco bioquímica, si recordamos un poco inclusive bacterios, siempre hemos visto que estos tienen una predisposición por carbohidratos. Por eso decíamos temprano que carbohidratos es esencial. ¿Ya? Y obviamente para este lado hablamos de sacáridos, después vemos polisacáridos y vamos bajando un poco en la escala. Alejándonos un poco más allá, también de todas maneras vemos que, por ejemplo, miren, un componente tan versátil como el metano, inclusive, ¿ya? Porque algunos honguitos pueden fijar el metano, ustedes saben que es un gas, ¿no? Hidrocarburo. Muy bien. Por el otro lado, algo interesante, quitina y queratina. ¿Qué era la quitina? ¿Qué era la queratina? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Y las chicas de hecho que lo saben, ¿no? No me digan que no lo saben, ¿no? La queratina sí deben saber qué es queratina y se sonríen, se pasean. Pero ustedes saben qué es queratina, chicas. Mi queratina está mal, van a decirlo. A ver, ¿qué es queratina, chicas? Saquen orgullo de su talón de belleza. A ver, ¿quién es el SAI? Son esas cosas. También que no saben, chicas. Sí, la queratina. Chati, ¿qué es queratina? Te viene para la reelección, dice. ¿Se acuerdan? ¿Qué son las uñas del cabello? Claro, son componentes básicos ¿de qué? Del cabello. Las Las uñas. uñas, claro. Ciclo 2, química orgánica, prueba de compuestos orgánicos. Ponían pelos, ¿se acuerdan? Y de A ver, los que han llevado de conmigo los- química. De los animales, de los pezuñitos, los cuernos. Los cuernos también. Sí, eso también. Los cuernos. Todo tiene. ¿Y la quitina qué quita? La quitina. Química. La quitina es Lo una, conozco muy bien. A ver, Gudiño y Valeria. es lo que protege, como una protección a los insectos. Algo así. Ah, muy bien. Ajá, eso nadie me dijo en la mañana. La quitina es, entre muchas cosas, es un polisacárido que tiene que ver con la parte del exoesqueleto de los insectos también. ¿Ya? Y la queratina es una proteína.
Por si acaso. Claro, esta es proteína y este es un polisacárido. Muy bien. Ya. Después celulosa sabemos qué es. Bueno, de ahí nada más. Donde dice HC de cadena larga, estamos hablando de hidrocarburos. Porque si ustedes se acuerdan, metano es un hidrocarburo, que solamente tiene un carbón. Pero hay metano, etano, propano, butano, y así sucesivamente hasta hacerlo más largo. Por eso acá dice cadena más larga. ¿Ya? Entonces ahí está, chicos. Muy bien. Ahora, a las 9, hago una pausa. Terminamos esto y hacemos una pausa. Temperatura. La temperatura tiene que ver mucho. En todos los organismos vivos, la temperatura es uno de los factores siempre más importantes. ¿Ya? Por ejemplo, en bacterias, chicos, ¿sí o no? De bacterias. La temperatura es vital, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante la temperatura en bacteriología, chicos? Para que se desarrolle. Para que desarrolle. ¿Qué temperatura desarrollan las bacterias? 45. Ah, su madre. 37 No, está grados. muy bien. Vamos a elegir a 37. Villarán. Ya fue. 7. La temperatura opuesta, chicos. Ahora, bien, sabemos que había bacterias que podían resistir temperaturas más altas y temperaturas más bajas. Ya se termina todo eso. Dijimos temprano que es ligeramente ácido, ya de más o menos va entre 5 y 6. Sin embargo, si ustedes ven más abajo, vemos un rango un poquito más amplio. Y estamos yendo prácticamente desde 4 hasta 8.5, es decir, inclusive niveles básicos. Por ejemplo, si en algún momento dado ustedes tuviesen la suerte de trabajar en un laboratorio con técnicos en la parte por ahí ambiental o de una facultad donde estén trabajando organismos de campo, agua marina, ustedes van a notar que los pH van a variar. No es lo mismo hablar de un pH de agua de mar que hablar de agua de lago o de un río, o sea, va a variar. Y posiblemente ustedes cuando hagan un análisis que les piden de hongos van a ver que crecen todavía. Ya dependerá obviamente la cantidad, dependiendo de su medio y todo eso. Pero bueno, ya. Como cualquier componente, si ustedes quieren que haya un cultivo adecuado y que crezca bien, tienen que colocarle buffers. O algo que ayude a ¿qué? A evitar los cambios bruscos de pH. ¿Ya? Ahí tenemos ¿cuál? El de fosfato. ¿Ya? Que es bien conocido también en bioquímica. Hongos prácticamente, el pH tiene que influenciar mucho con su relación que va a tener con los iones y con las enzimas. ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan, yo tengo, por ejemplo, en un medio ácido, bastante de esto, ¿sí? En un medio ácido. En cambio, en un medio básico, lo que tengo más es OH. Y así sucesivamente. Muy bien. ¿Por qué tiene una gran relación con los iones? Básicamente porque ustedes saben que los iones son elementos que tienen carga, ¿sí o no? Entonces, si yo estoy en un medio ácido, por ejemplo, y por casualidad de la vida tengo un sodio por acá, o si tengo un potasio por acá, o ya un calcio, para cambiar un poco la valencia, entonces va a haber una interacción entre ellos y ellos, ¿sí o no? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Sí o no, chicos? Sí. ¿Sí ven, no? Por El la sodio, valencia. calcio, potasio, dice igual. Y más bien, ¿qué pasaría si yo tengo ahora cloro, que es de los más negativos que hay, o inclusive, si yo tengo oxígeno, también es electronegativo? ¿Qué pasará? Cuando los iones se juntan con protones, ambos son de la misma carga, ¿sí o no? Entonces, por consiguiente, pasa usted y después de usted. No se van a hacer caso, porque entre cargas iguales no se van a traer. Pero cuando ustedes tengan cargas diferentes, estos sí van a reaccionar, obviamente. Entonces los iones en un medio, por eso tienen que controlarse bastante el pH. Porque los iones me ayudan a ¿qué? 1, presión osmótica, lo que mencionamos temprano. 2, para que ingrese o salga, si es necesario, para el hongo. El hongo también necesita microelementos o oligoelementos, también igual, ¿ya?
Entonces, por eso es importante. ¿Y por qué es importante para las enzimas? ¿Se acuerdan lo que era una holoenzima, apoenzima, cofactor, coenzima? Somebody. Funcional totalmente. ¿Siguen así, chicos? Les voy a tomar exámenes semanales, creo. Porque se están olvidando. Fuera del examen de unidad. Todo porque han venido de vacaciones, nada más hoy día. Pero después, si siguen así, chicos, sí. A partir de la tercera semana. Los cofactores normalmente eran los que ustedes conocen vulgarmente como los famosos cationes. Y como su compañera me acaba de mencionar, entre ellos magnesio. Por ejemplo, hay cobre y así sucesivamente. Las coenzimas, ¿qué cosa eran? Eran moléculas pequeñas. ¿Ya? Moléculas pequeñas. Obviamente estamos hablando de moléculas orgánicas, ¿ya? Que era apoenzima y que era holoenzima. La apoenzima es la enzima que, entre comillas, se encuentra sola. ¿Por qué digo sola? Porque no está unida con ninguno de ellos dos. ¿Ya? La enzima solita, yo solito, yo soy la enzima. Digamos que yo soy la enzima y mi cofactor o mi coenzima es la tablet. Yo solo voy a funcionar cuando la tablet la tenga yo. Si no la tengo, no funciona. Entonces, cuando tenga mi tablet, voy a hacer la holoenzima, que es la enzima unido a su cofactor, o la enzima unida a su coenzima. Y eso es importante que lo sepan, chicos, ¿sabes? Porque cuando ustedes hagan análisis clínico, muchas de las análisis clínicos en enfermedades metabólicas tienen que ver con posiblemente problemas en alguno de estos, ¿ya? O a este nivel en todo caso, ¿ya? Muy bien. Entonces las enzimas a veces, básicamente, que están sobre todo unidas a los cofactores, como son justamente cationes, tienen que ver con el pH. Justamente porque acabamos de mencionar que el pH, ¿qué cosa va a indicar? Si es ácido, mucha cantidad de hidrógenos positivos. No me va a alterar mucho eso. Pero si es un poco básico, obviamente sí me va a alterar. Es por eso que ven que el hongo es medio sapo y más o menos le gusta irse ligeramente ácido. Porque hay más cargas positivas que no va a interferir con sus cofactores. Si le pones un poco más básico y ahí sí, se ponen aprietos. Y obviamente posiblemente el hongo no crece. Bueno, ¿sí? Más o menos, tirando para menos. ¿Examen oral antes de que se vayan? No. ¿No se van hasta que todos aprueben el examen oral? No. 20 bandas hasta que... O como el colegio que nos pegaban para la de madera, que es de este tamaño. Oxígeno. Sacamos el oxígeno de este salón, todos nos morimos. No hay forma, somos aerobios. Perfecto. ¿Sí o no? En bacterias vimos lo mismo, ¿no? Sí. Aerobios, anaerobios. ¿Qué más había? Facultativos. Anaerobios facultativos. ¿Qué cosa es un anaerobio facultativo? Que puede... Hay una predisposición a que no haya oxígeno, pero podría vivir con oxígeno. Veo como que patea con los dos pies, como decimos, ¿ya? Muy bien, miren los honguitos. Estos hongos sí tienen una pequeña diferencia ahí con las bacterias. La mayoría sí son aerobios, obviamente. Si no, tendríamos los honguitos creciendo por el jardín, no tendrían honguitos en el pie, no tendrían nada, porque están básicamente en contacto con el oxígeno ambiental. Perfecto. Pero podemos ver que en algún momento de su vida también va a poder ser anaerobio, por este caso. Si yo digo que ahora es aerobio facultativo, quiere decir que vive con oxígeno, pero si ustedes se lo quitan, puede seguir viviendo. ¿Ya? Y de ahí se basan todas las fermentaciones. ¿Ah? Quien alguna vez ha hecho chicha de joven en su casa, su mamá le dice, tráeme maíz, echamos azúcar, levadura, agüita en la mezcla, lo cierras bien, lo sellas y lo dejas hasta el otro año para la fiesta patronal de la familia. Y sale bien concentrado, bien fuerte. De hecho,
Sí, ya esa gente ya está. Ya. Y obvio, pues sin alcohol tiene que marearse. Ni modo que no me maree el alcohol. O sea, sí o sí. ¿Ya? Y si no me crean, háganlo ahorita y cuando terminemos el curso, todos aprueben, celebramos tomándonos no sé qué puedan hacer, plantas, todo eso. La masata. Muy bien. Entonces, ¿quiénes están metidos ahí? Justamente la mayoría de levaduras, por ejemplo. Todos los que ustedes han visto que se fermentan con las levaduras están metidos en ese grupo. Pueden sobrevivir sin oxígeno. Y viven felices y contentos, ¿ah? Dejar un año ahí, la fermentación se va a dar, ¿no? Lo dejas más tiempo, se sigue fermentando. Obviamente llega un punto en el cual ya se pone feo. ¿Y por qué se pone feo? Porque la producción de otros componentes, otros metabolitos, ya tanto hay que el sabor te lo mata. Ya no te gusta. Por eso que el que hace ese tipo de cosas sabe, yo hago cosecha, ¿no? Cosecha de un mes, 2 meses, 6 meses, un año. Entonces hay que saber hacerlo. Y en menos cantidad los filamentosos. Ellos tienen menos posibilidades de sobrevivir a medios anaerobios. ¿Ok? Fermentan justamente lo que se acabo de mencionar, azúcares. Tú le echas tu azúcar y sí o sí te va a dar tu producto al final bastante alcoholizado. Lo vamos a ver más adelante en el metabolismo. Y ahora sí, pasamos a... Temprano en la tarde estuvimos hablando justamente de presión osmótica, ¿se acuerdan? Sí. Ya. Esto básicamente se basa también en la tolerancia al estrés hídrico. ¿Ya? Los hongos, gracias a la pared celular, gracias al tema de manejar el colesterol, gracias a la membrana plasmática y de todo lo que hemos mencionado temprano, pueden aguantar un cambio en lo que es el potencial hídrico, básicamente. ¿Ya? Entonces, esta característica básicamente va a ayudar a que muchos de los hongos que ustedes conozcan son un problema básicamente para el tema de los alimentos. ¿Ya? Aprovechan esa característica. Por ejemplo, tomate, bastante cantidad de agua, ¿cierto? El hongo aprovecha justamente ese estado, aparte que le encanta el tema del agua, y va a ayudar justamente a poder malograrlo más fácilmente. ¿Ya? Pero si ustedes se dan cuenta, yo lo pongo en la refrigeradora y no me crece hongo. A mí me crecen bacterias. Porque hay bacterias, y lo mencionamos, que aguantan temperaturas más bajas. El hongo no. El hongo no va a poder aguantar esas temperaturas tan bajas de la refrigeradora. ¿Qué más estamos viendo ahí? La turgencia, que temprano lo mencionamos. ¿Eso cuándo se da? Cuando hay ingreso de agua en la célula y se hincha. Pero no va a explotar estuvieron temprano, ¿por qué no explotaba? Por la pared celular. Muy bien. Después, ¿qué más? Bueno, ya esto no va a estar relacionado. Medio versiones en el citosol. ¿Cuál es la diferencia entre citosol y citoplasma? ¿Alguien sabe? La diferencia entre citosol y citoplasma. De manera muy genérica se dice que el citosol es la parte más líquida del citoplasma. ¿Es la parte más líquida? La parte más líquida. Porque ustedes saben que el citoplasma, si bien es cierto, está hecho de agua, tiene partes más densas. Luz. Y dícese la luz. Esto es obvio que no son muy tolerantes a la luz. Por eso decíamos al inicio de las clases que a ellos les gustaban medios húmedos y otros húmedos. ¿Ya? Entonces la luz no es muy amiga de los hongos en realidad. Sin embargo, estamos hablando de determinados hongos. Porque también hay hongos que sí pueden sobrevivir un poco al sol. Y básicamente son los ambientales. ¿Ya? Desde el punto de vista clínico son básicamente fotosensibles. No les va a gustar mucha cantidad de luz en este caso en la persona. ¿Ya? Y ahí más o menos depende mucho también del estadio en que va a estar. Si va a estar ya diferenciado como un hongo como tal, o todavía está en la etapa reproductiva o vegetativa. O sea, depende mucho básicamente de cuál estadio estamos hablando. ¿Ya? Pero en general es básicamente, o son básicamente sensibles. Obviamente son mucho más sensibles a la luz ultravioleta, igual que las bacterias. Y ahora sí, una pausa porque esto ya es metabolismo. Diapositivas para ya retirarnos. Vamos a hablar un poco acerca del metabolismo. Algunas partes sí, de hecho ya lo hemos mencionado temprano. Como todo organismo vivo, en general el metabolismo no puede escapar siempre al estudio de leer un poco acerca de cómo es que van a hacer sus reacciones químicas, por qué tienen que hacerlas, qué voy a obtener al final. Se darán cuenta que al final es prácticamente lo que hemos hecho en química.
De manera general, todo organismo que va a atacar, sobre todo a un medio externo, como un patógeno, en este caso como el hongo, va a tener que tener enzimas que ayuden bastante a la degradación de la zona que va a atacar. Una de esas enzimas son básicamente las hidrolíticas, que van a ayudar a justamente que nuestro hongo pueda de alguna manera herir cada vez más la zona, en este caso infectada. Una de las fuentes por la cual se ayuda para poder hacer esto es la pared celular, ¿ya? La intención de la enzima es básicamente degradar la mayor cantidad de componentes. ¿Para qué? Para que esas sean absorbidas de una manera selectiva y de una manera obviamente activa. Y cuando hablamos de activa estamos hablando de transporte activo, ¿ya? Gasto de energía. Dentro de eso tenemos lo de agua, que mencionamos bastante temprano, sales, que también ya hemos mencionado, y las fuentes básicas de energía es carbohidratos, o los monosacáridos, y también aminoácidos, ¿ya? Que es básicamente lo que hemos estado ya conversando desde temprano. Pero vamos a ver ahora el comportamiento, básicamente, según determinados componentes. Primero que nada, vamos a observar que mientras mayor cantidad de exoenzimas que libere un hongo, o el tipo de exoenzimas que libere, es más violento, parecido a lo que vimos en bacterias, ¿ya? Además, estamos viendo lo que mencionamos temprano, las famosas permeasas, que ayudaban justamente a que ingresen o salgan determinados componentes a través de la membrana. Después, todo lo demás son temas que hemos mencionado: oxígeno, fermentación y temperatura y hasta pH, ¿ya? Este es un resumen de todo, como hemos visto ya temprano. Resaltar básicamente que, como cualquier organismo, no se olviden que también van a necesitar de micronutrientes, macronutrientes, vitaminas, y esto sobre todo cuando ustedes quieran hacer su crecimiento a nivel in vitro, al laboratorio, ¿ya? Así como en bacteriología ustedes sabían cuánto de qué había en cada componente, cada cultivo, cada medio en este caso, igual va a ser para este caso, ya por si acaso. Ahora, vamos a ver que tienen una predisposición a alimentarse de determinadas cosas, dependiendo del tipo de hongo. Lo primerito, en la parte superior, son zootróficos. Si es zoo, es que en algún momento del ciclo de vida de este hongo tiene que alimentarse ¿de qué? De un organismo diferente, en este caso un animal, ¿ya? No necesariamente hemos dicho que lo va a matar, simplemente se alimenta, ¿ya? Para enzimas, todo lo que hemos explicado previamente. Otro, que son los más usuales, son los saprófitos, que básicamente restos de animales muertos y de vegetales, ¿ya? Y el otro, necrotróficos, que ustedes dirán, no es lo mismo necro, pero en este caso vamos a ver que se alimentan de partes muertas cuando el organismo sigue vivo. Y el ejemplo clásico es ¿cuál? La piel, que ustedes todos los días renuevan, ¿sí o no? ¿Ya? Cada día ustedes renuevan piel, ¿sí o no? Esa piel muerta que sale, que queda, hay hongos que se alimentan de eso. No tocan su piel intacta ni nueva, solo se van a alimentar, en este caso, de esa piel muerta. También puede ser en algunos casos las uñas, el pelo, si están obviamente en degradación. Esto de acá, estos comportamientos, nos van a explicar básicamente que hay diferentes formas de los hongos. A esto llamamos dimorfismo. Cuando yo tengo dos, por lo menos, formas diferentes del mismo hongo, ¿ya? Y eso se basa en la fisiología, es decir, de qué se va a nutrir, es decir, de estas características, y además, obviamente, va a indicar qué o cuál de esas formas va a obtener o va a tener al momento de ser cultivado. Y no olvidar que siempre está la parte ambiental, temperatura, nutrientes y pH. Eso es lo básico que siempre tenemos que recordar, ¿ya? Y aquí está en un tema un poco más específico. Veamos, tenemos por ejemplo la parte de los saprófitos y los parasitarios en sí. Dependiendo de qué va a realizar y dependiendo del tipo de huésped y qué le va a hacer al huésped, obviamente tendrá una forma determinada. Si nos acordamos de bacterias, en algún momento les habré explicado que existen bacterias que les gusta estar en medio in vivo como cocos, y en medio posiblemente, perdón, in vitro en cocos y en vivo como diplococos, por ejemplo, que son muy cercanos, pero es una diferencia que se podría ver. Entonces, eso es un dimorfismo en realidad. Y ya, el tema del metabolismo. Ya hemos mencionado que sí o sí con los monosacáridos obtiene energía.
Y el ejemplo más clásico de utilización de un monosacárido, en este caso la glucosa, es glucólisis, ¿ya? Es lo que ustedes están observando en la parte central. Un monosacárido, que es glucosa, que al final se transforma en piruvato o ácido pirúvico, recuerden que son sinónimos. Y lo que estamos observando es básicamente que este ácido pirúvico piruvato va a irse ¿a dónde? A la mitocondria, para que siga su proceso. Pero si se va a la mitocondria, automáticamente yo debo pensar ¿en qué? En que hay presencia de oxígeno, porque la mitocondria es el lugar donde hago respiración celular. Entonces automáticamente me acuerdo de oxígeno. Pero ¿qué pasa ahora si no tengo la glucólisis como medio importante o medio principal para obtener energía? El hongo, que es bien sapo, va a tener otra vía. Esta otra vía va a ser la vía de las pentosas. Y las vías de las pentosas indicará ¿qué cosa? Que en lugar de utilizar una glucosa que es de 6 carbonos, una hexosa, ahora va a utilizar ¿qué cosa? Un carbohidrato de solo 5 carbonos. ¿Ok? Las pentosas. Por eso se le llamó vías de las pentosas. Otra forma que podría ser, que no está graficada acá, es ¿por cuál? Los aminoácidos. Porque el aminoácido también tiene carbono en su estructura, ¿sí o no? Entonces también puede sacar energía de ahí. ¿Ok? Pero para este caso vamos a ver que es por reacción aeróbica. ¿Ya? Un momentito que están tocando la cosa. Entonces, ¿qué pasa si no hay oxígeno? Si no hay oxígeno, el hongo de todas maneras tiene que de alguna manera sobrevivir. Y lo acabamos de mencionar que le gusta también, puede sobrevivir sin oxígeno. Entonces en este caso vamos a ver que va a realizar lo que se llama fermentación. Y ya no vamos a observar nada con la mitocondria. La mitocondria pasa a un costado, ya no me va a ser útil porque no hay oxígeno. Y tenemos las dos grandes fermentaciones que en bioquímica también se explicaron, alcohólica y láctica. Y la diferencia es que la alcohólica genera etanol, que es un alcohol muy conocido, y la láctica genera ácido láctico. Claro, cuando nosotros vimos bioquímica lo explicamos desde el punto de vista en los músculos, ¿se acuerdan? Pero en este caso estamos viendo que los hongos también pueden hacerlo, ¿ya? Y aquí es donde yo les decía, pues, si la fermentación que realiza el hongo es por mucho tiempo, es por eso que su producto bebible, a pesar de tener etanol, que es el alcohol que ustedes esperan, va a tener también ácido láctico, lo cual no le da un sabor agradable. Y por eso es que el producto se desecha. Depende de qué, la cantidad de levadura que has echado, depende cuánto tiempo lo has dejado. ¿Ya? ¿Sí? Entonces ya saben, con oxígeno y sin oxígeno. Es básicamente la forma en que de una u otra manera, sí o sí, nuestro hongo va a obtener energía para poder sobrevivir en el medio. ¿Ya? Muy bien. Y vamos a ver ahora los metabolitos. Existen metabolitos primarios y secundarios. ¿Ya? Para el caso en general, en realidad, de todos los organismos. En el caso de hongos, nos interesa primero que nada mencionar los primarios. Todos los metabolitos primarios son metabolitos, como ustedes ven, que vienen de algún tipo de metabolismo, sea de síntesis o sea de degradación. Valga la redundancia, sea anabólica o sea catabólica. Simplemente es un metabolito primario. Ejemplo, ácido pirúvico, que hemos mencionado hace ratito. Durante la fase de crecimiento exponencial, ustedes se acordarán en bacteriología la curva de crecimiento bacteriano, ¿sí, no? ¿Se acuerdan, no? ¿Quién sale y lo hace? ¿Cuántas fases tiene? 3, 4. 4. ¿Cuáles son? Exponencial, estacionaria. Enorme. Reconocimiento. Adaptativa, adaptabilidad, ya. Latencia. Crecimiento exponencial, latencia y muerte. Nada más, 4. Ya, perfecto. Van a escribirlo. Entonces, básicamente, la exponencial es el segundo, ¿sí o no? Sí. En ese caso, cuando yo estoy haciendo crecimiento, cuando mi curva se eleva, obviamente estoy haciendo metabolismo, ¿sí o no? Porque en la primera parte, ¿qué cosa era? Se adaptaba al lugar donde estaba, ya. El hongo hace lo mismo, ¿eh? Se adapta al lugar, se acostumbra. Ya, yo estoy acá, estoy in vitro, el humano me ha puesto acá, ya. Ahora voy a crecer, reproducirme y obviamente voy a aumentar el número. ¿Ya? Es ahí donde se generan casi todos los metabolitos. Y es ahí donde yo veo, por ejemplo, el cambio de pH, ¿sí o no? Bueno, bacterias ser igual. Tercer punto, si yo hago crecimiento exponencial, yo tenía un hongo, 2 hongos, 3 hongos, 4 hongos, 20 hongos, 1000 hongos. ¿Qué estoy aumentando? La biomasa. Biomasa es la masa por el grupo de células que hay.
Y si aumenta eso, obviamente aumenta la energía, porque una célula producirá una determinada cantidad de energía. Si tengo más, obviamente la energía en ese medio es mucho mayor. En cambio, los secundarios, valga las redundancias, son básicamente metabolitos intermedios o subproductos en algunos casos del metabolismo del hongo, ¿ya? Y normalmente se da ya al final, básicamente, del crecimiento exponencial. Cuando yo ya estoy llegando a la... ¿Cómo se mantiene estable? ¿Cómo se llama? Estacionaria o latencia, ¿ya? Ok. Porque después viene muerte, por si acaso. Ya, perfecto. Ahí estamos viendo, casi en ese quiebre, por decir, la parte final, en el quiebre entre creciente y latencia o estacionaria, vamos a ver que se producen justamente metabolitos secundarios. Además, básicamente tenemos que ver que no son esenciales para el crecimiento. No es vital para el hongo, ¿ya? Por eso nombre secundario. Y finalmente depende mucho de qué género, especie, al final del individuo, ¿ya? Qué tipo de metabolito va a generar. En algunos casos depende mucho de los genes, justamente. Por eso que si vemos genes, normalmente tenemos que hablar de género y especie, porque al final los genes van a dar una característica diferente para cada uno. Todos no somos humanos, por ejemplo, pero tenemos diferente tipo de cabello, diferente color de ojos, tamaño y todo eso, ¿ya? Eso obviamente también se puede ver a nivel de hongos. Muy bien, y bueno, en general, porque ya hemos mencionado algunos en el aspecto de importancia médica, pero en este caso ustedes están viendo acá un cuadro en el cual tenemos más ejemplos importantes de metabolitos secundarios, los cuales se utilizan desde un aspecto un poco más comercial, por ahí médico, ecológico, ¿ya? Obviamente no nos interesa mucho la parte ecológica, pero para que vean que sí existe, y lo más importante para nosotros son, por ejemplo, los antimicrobianos, los de diferenciación sexual para el caso de hongos, no es que sea para nosotros, y básicamente las toxinas, que lo veremos más adelante, ¿ya? Uno de los factores de patogenicidad que habíamos mencionado temprano podría ser obviamente el antígeno que presente en la pared celular. Y ya está. Y bueno, es todavía vigente. El tema que habla justamente de proyección en ese entonces ya es una realidad, por lo cual le explicaremos. Léanlo para tener, digamos, todo el mismo lenguaje ese día, ¿ya? Y vamos, si por ahí han encontrado términos que no han entendido, bueno, me preguntan, pero en sí lo vamos a explicar, ¿ya? ¿Cuál dijo? Diagnóstico microbiológico. ¿Han entrado al gestor? ¿Se pueden entrar? Todavía no. Ya, si no aprovechen y copien todo de una vez.